Iglesia, buenos días. Dios grande y poderoso los bendiga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y que su Santo Espíritu nos ayude a predicarla y entenderla también para poder llevar una vida mejor. Un tema que se llama hoy mortalidad e inmortalidad. Entonces vamos a Romanos 2, 7 al 11 y leemos: vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia a todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Padre Celestial, te damos gracias por esta bendita palabra en el nombre de Jesús. Que tu Santo Espíritu nos ilumine y nos enseñe el justo juicio de Dios, que para los contenciosos hay mortalidad en el infierno, pero siguen vivos, y para el que hace la verdad, el que anda en la verdad, el que cree al Evangelio, hay inmortalidad del alma, pero con Dios. Gracias, Señor. Gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Bienvenidos. Entonces, mire lo que nos está diciendo la palabra. Mortalidad e inmortalidad. Mortalidad la va a haber para todos, pero del cuerpo. Y el alma es inmortal. Pero vamos a probarlo a través de la Biblia. La muerte del cuerpo para todos. Y la inmortalidad del alma con Dios o en el infierno. Entonces la palabra axarsia en griego es inmortalidad, incorrupción. En español, mortalidad es no mortal, imperecedero. No se acaba, no perece el alma, pero sí va a tener castigo por la eternidad, o vamos a estar bendecidos por la eternidad también. Entonces vamos a ver primeramente mortalidad para el cuerpo. Salmo 89, 48. Mire lo que nos dice. Es un interrogante. ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? En hebreo, Seol, y en griego, Hades, un lugar de tormento. Solamente lo libramos con Cristo. Pero aquí está diciendo que todo hombre verá muerte. Y vamos a probarlo en Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Por eso en Romanos dice el justo juicio de Dios para el que hace la verdad y para el contencioso. Por eso hay iglesias contenciosas. Cuando hablo de iglesia hay personas, y hay los que nos sometemos a la verdad. ¿Por qué? ¿Quién vuelve al polvo? El cuerpo, o sea, la materia. Vamos a Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y vamos a 1 Corintios 15, 45. Así también está escrito:
Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante, y el postrer Adán representa a nuestro Señor Jesucristo. Porque mire lo que nos dice la palabra, si seguimos leyendo, en el 47, versículo 47. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Por eso la Biblia hay que leerla toda. Hay que leer los contextos completos para no coger versículos aislados y podemos caer en errores doctrinales. Y esto pasa cuando el hombre peca, estaba allí en estado de inocencia, pecó y conoció el mal, porque ellos conocían el bien, contrario a nosotros, que nacimos conociendo el mal y nos convertimos a Cristo y ahora conocemos el bien y ahora sí nos parecemos a Dios, porque ve lo que dice la palabra en Génesis 3, 19. Como castigo del pecado, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste formado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y dice el versículo 22. Y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Ahora sí nos parecemos a Dios, conocemos el bien y el mal. Por eso, ¿cómo se da usted cuenta de la apostasía? Porque usted conoce el bien y el mal. Porque la palabra es clara. Entonces, cada vez que miramos la palabra del Señor, aprendemos. Porque mire lo que nos dice Hebreos 5. Hebreos 5, vamos a leerlo del 11. Advertencia contra la apostasía. Al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuantos habéis hecho tardo para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que tienen para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahora sí nos parecemos a ese Dios maravilloso, grande y poderoso. Y mire lo que nos dice Eclesiastés 3:20. Todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Iglesia, lo que va a morir de todo hombre, sea cristiano o no sea cristiano, sea de cualquier raza, el cuerpo. Los que no vieron muerte, Elías y Enoc, pero todo ser humano, hasta nuestro Señor Jesucristo, vio muerte por causa de salvarnos del pecado, pero resucitó. Unos resucitaron como Lázaro y volvieron a morir. Entonces, estamos esperando nosotros morir una sola vez y nacimos 2 veces. Los demás que no creen en la palabra van a nacer una vez y van a morir 2 veces. Alguien lo ha dicho.
Y está bueno el ejemplo que pone. Y le dijo Jesús a Nicodemo, si no naces de nuevo, no le verás la cara a Dios. Y no entendió. Creía que era volverse a meter en el vientre a la madre. Y resulta que nacimos de nuestra madre. Y ahora nacimos por el Evangelio, por la palabra de Dios. Y somos criaturas nuevas. El que no nazca del Evangelio no va a ser criatura nueva. Va a morir y va a resucitar. Porque el alma no va a morir. Porque si con la muerte se pagara, ¿para qué estaríamos predicando la palabra? La predico porque la creo. Entonces, mortalidad del cuerpo, la materia, el polvo vuelve al polvo. Dice que la materia no se destruye, sino que se transforma. Y se transforma en un montón de tierra. Lo que va a servir para abono, el cuerpo. Pero el alma no va a estar ahí. Va a llegar a su destino, la que él decidió en vida, o ella. La persona sea varón o hembra. Entonces vamos a mirar la segunda parte, inmortalidad. Mateo 10:28. ¿A quién se debe temer? No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿A quién debemos temer? A Dios. Es el que tiene el control del alma y el cuerpo. Por eso los apóstoles estaban convencidos. Y mire que los mataron. Porque sabían ya que el cuerpo tenía que morir. Y si no lo matan, un día, cualquier sea la situación, vamos a morir. Unos mueren más jóvenes, otros más viejos. Dice que el impío acorta la vida, muere a mitad de tiempo. El justo, verdadero, llega a morir de ancianidad, como murieron muchos. Otros pueden morir joven, por decir la verdad, como Esteban, pero se perdió el cuerpo, pero su alma está viva con Dios, y vio el cielo abierto y vio a nuestro Señor Jesucristo alrededor del Padre del trono. Entonces muchos viven temerosos de la muerte. ¿Sabe por qué? Porque no tienen la confianza, la verdad en Cristo, y viven pensando es durar eternidad de aquí, buscando la eterna juventud, y no la van a conseguir nunca. Ahora sí somos jóvenes por dentro, aunque por fuera vamos envejeciendo día tras día. Pero crea la palabra. Y lo que dice Apocalipsis 6, 9 al 11. Los sellos. Dice la bendita palabra de Dios. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas, no dice los cuerpos, de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Piden venganza. Y se le dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Entonces, el que no tiene seguridad de esto, le tiene un miedo a la muerte. Y mira lo que dice Apocalipsis 24. Los 1000 años, el reino milenario con Cristo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes
ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Cuál marca la que dice la Biblia? La Biblia habla de un número, 666. El día que hizo Dios al hombre fue en el 6º día, por eso el número de hombre. Y serán marcados, pero en el tiempo del anticristo, 7 años, que viene porque estamos esperando es la venida de Cristo, y el que no tiene a Cristo espera al anticristo. Pero nosotros sabemos que es una realidad. Entonces, mortalidad del cuerpo, y a veces hacemos tanto alarde por un cuerpo inerte, muerto, y cuando estaba vivo ni siquiera lo visitábamos a la persona, ni le servimos, ni le ayudamos, pero ya después de muerto no hay nada que hacer. Tiene 2 caminos. Tuvo 2 caminos, el ancho y el angosto. Si cogió el ancho se perdió, si cogió el angosto se salvó. Si cogió la puerta ancha se perdió, y si cogió la puerta angosta se salvó. Esa es la pura realidad de lo que está por causa del pecado. Y si no hubiera pecado, tuvieran los 2, todavía Adán y Eva. Pero Dios va a tener millares ahora de los que hemos creído en la bendita palabra de Dios y la obedecemos. Entonces Juan no vio los cuerpos, las almas de los decapitados. Y Jesús dice, no tema al que mate tu cuerpo, témele a Dios, no es al diablo ni al mundo, témele a Dios, porque ese sí tiene las llaves y tiene el poder de mandarte al infierno por la eternidad. Porque mire lo que nos dice aquí Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y el versículo 15 dice, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahí va a ser el final de toda alma pecadora por no aceptar a Cristo. Entonces vamos a tener una pregunta y vamos a tener 4 respuestas. ¿Cómo la ganamos el alma? Aceptando a Jesús. ¿Qué es lo duro y lo que luchamos nosotros para aceptar esta realidad? Y por eso era que vivíamos temerosos. Entonces vamos a lo que nos dice la palabra en Lucas 9:56, para que usted y yo nos convenzamos, estar totalmente convencidos de esta realidad. Dice la bendita y poderosa palabra de Dios. ¿Cómo la ganamos el alma? Aceptando verdaderamente a Jesús. Hay unos que lo reciben y no se convierten. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Entonces el único que va para el cielo o va al infierno es las almas de los hombres. No dice de los animales, de los hombres. Entonces sáquese de tanto falso conocimiento que de pronto puede tener. Y mire que ese es el objetivo que nosotros tenemos, imitar a nuestro Señor Jesucristo, como llevando el Evangelio, haciéndole advertencias a aquel que anda en el pecado siendo cristiano o que se desvía. Tenemos que llevarle el mensaje. Santiago 5:19 al 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, que este es el tema de hacerte volver y hacerte entender que si te sales
tienes riesgo de perder tu alma teniéndola ya salva. No, que no se pierde, usted la puede condenar o la puede salvar. Nos dejó el libre albedrío. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Eso es lo que nos toca. Hermano, mire lo que está haciendo. El error que está cometiendo, que es pecado. Lo invito a que vuelva a Cristo, porque está en riesgo su alma. El cuerpo va a morir. No haga tanto alarde de la muerte, haga de la vida. Hay personas que le reclaman a Dios que por qué se llevó a la persona. Él es el que es el dueño de todo. El que manda y el que tenemos que temer es a Dios. Según de Timoteo, sin este evangelio verdadero no lo vas a lograr. Porque hay un evangelio de hombres, anatemas o malditos, que tratan de agradar a los hombres y no a Dios, y te dan vida eterna aunque andes en el pecado. Vamos a 2 de Timoteo 1:10. Dice la bendita y poderosa palabra de Dios. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. Y el versículo 11 dice, el cual yo fui constituido, dice Pablo, predicador y apóstol y maestro de los gentiles. Eso es lo que nos toca, llevarle la palabra a los gentiles que están muertos en delitos y pecados, siguiendo las corrientes de este mundo, del príncipe de los aires, y son hijos de ira, igual que estábamos nosotros. Pero el evangelio verdadero, porque hay unos que lo están adulterando y te están prometiendo vida eterna sin tener a Cristo, sino un evangelio falso que agrada a los hombres y te puedes perder. Tenga mucho cuidado con esto. ¿Cómo la ganamos? Aceptando y recibiendo verdaderamente a nuestro Señor Jesucristo. Segundo, desarrollando verdaderamente la paciencia que nos da el Espíritu Santo cuando ya aceptamos. Y vamos a Lucas 21:19. Dice la bendita y poderosa palabra de Dios, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. ¿Cómo se muestra usted con esta paciencia? Cuando usted recibe verdaderamente a nuestro Señor Jesucristo y es sellado con su Santo Espíritu. Va a tener confianza, y antes decía Pablo, la muerte en Cristo es ganancia. Y nos pone aquí la carta a Santiago, que es a la iglesia, un ejemplo. Mira que dice Santiago 5:7-11. Sé pacientes y orad. Oren, que las situaciones cada día se ponen peores. Y dice, por tanto, hermanos, ¿a quién está hablando? A la congregación. Tened paciencia hasta la venida del Señor. Muchos dicen que no va a venir, que es mentira, que desde que dicen que viene y no viene. Eso se llama el embustero, el mentiroso, el engañador, para distraerte y montarte en confusión. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. La quejanza no le agrada a Dios. Y si usted se pone a quejarse contra Dios de lo que pasó, también va a tener problemas. Dice, quejáis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor.
He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Todos no sabemos lo que le pasó a Job, cuál fue su final. Le tocó orar por aquellos que le habían hecho mal. Le tocó aceptar que era una persona que pedía, clamaba, pero era justo, temeroso, pero tuvo dificultades, pero nunca renegó. Siempre creyó que su Redentor vivía, que es Cristo, nuestro Señor, su Salvador, lo levantaría del polvo de la tierra. ¿Pero qué iba a levantar? La renovación de Job. No murió en ese momento, padeció en el cuerpo, pero le tocó morir un día, de una edad bastante avanzada ya, dice la palabra, y Dios le devolvió más de lo que tenía. Entonces, 4 puntos. ¿Cómo la ganamos el alma? Aceptando verdaderamente a nuestro Señor Jesucristo, porque hay unos dicen creo, pero no obedecen. Yo siempre he dicho, le hago esta pregunta: ¿tú crees en Dios? Sí. ¿Y por qué no te has bautizado? Porque Jesús dijo, vayan y hagan discípulos a todo el mundo, a las criaturas. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Pero qué va a salvar? El alma. ¿Y por qué no lo haces? ¿Sabes qué dicen uno? No estoy preparado. Todavía no ha llegado mi tiempo. El tiempo llegó, pues si te están hablando fue porque llegó. De que estés rechazándolo es otra cosa. Tercer punto, la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y vamos a Hebreos 10, Hebreos 10:39. Hoy nos pide el Señor aquí que nunca retrocederemos, que nunca retrocedamos. ¿Qué nos pide el Señor aquí? Que nunca retrocedamos. Eso es volverse atrás, eso es apostasía, si usted lo hace. Dice, mire que nos están titulando, advertencia al que peca deliberadamente. Dice, vamos a Hebreos 10, del 37 más bien al 39. Porque aún poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Mire que si somos parecidos al Señor, semejante, aquí nos está diciendo que no le agrada el alma de Él. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseverancia o preservación del alma. Fe para preservación del alma. Es lo que tenemos que cuidar día tras día. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Sin fe es imposible agradar a Dios, pero la fe verdadera, porque usted puede tener fe en lo que usted dice tener fe, pero de pronto no en Cristo, en Dios. Otros se van atrás. Y lo que nos está diciendo estos 4 puntos, ¿cómo la ganamos? Aceptando verdaderamente a Jesús y lo que Él nos pide. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Sabe qué le dicen muchas las personas? Ya yo me bauticé. Si te bautizaste sin tener la conciencia, el conocimiento, no sabes por qué lo hiciste o te lo hicieron. Venga el verdadero bautismo, que es aceptar y recibir a Cristo para que sea sellado con el poder del Espíritu Santo. Y ahí va a desarrollar la paciencia, porque la paciencia la da el Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo
dice alegría, gozo, paz, paciencia. Gálatas 5:22 lo encuentras. Entonces vamos a ver cuarto punto, la mansedumbre. Ahí vamos a imitar a nuestro Señor Jesucristo y ahí te vas a dar cuenta de que tenemos al Espíritu Santo. Entonces vamos a ver lo que nos dice Santiago 1:21. Hacedores de la palabra. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, que es carne, porque ahora tenemos milicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Si usted recibe con gusto esta palabra, que está siendo implantada en tu corazón, será salvo. Entonces vamos a Mateo 11:28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cómo no va a andar usted cansado, cansada, si no ha aceptado verdaderamente a Cristo? Y qué promesa tan grande, venid a mí, para que halléis descanso para el alma. El cuerpo va a morir un día, pero ¿sabe qué es lo que usted está perdiendo a esta hora? El alma. De pronto se afana tanto por la belleza externa y por durar muchos años, pero sin Cristo. Porque va a venir otra pregunta ahora, lo contrario. ¿Cómo la perdemos? El alma. Porque mire lo que decía el rey David, para que vea que el alma también se enferma, no muere, pero sí se puede enfermar y enferma el cuerpo, porque usted todos los días anda quejándose, lamentándose, perdido, cansado, y dura menos. Aquí está en una oración pidiendo salud, pero lo que dice el Salmo 41:4, yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, que es lo que deben pedir, sana mi alma, porque contra ti he pecado. ¿Sí ve que es lo que nos lleva muchas veces a muertes tempranas y enfermedades? Tener el alma enferma del pecado. Sufre la consecuencia del cuerpo y dura menos. Pero el cuerpo va a morir, sea de cristiano y no cristiano. Está contemplado por causa del pecado, el castigo, pero tenemos un tesoro que se llama fe o alma en nuestra vida. Entonces, ¿cómo la perdemos? Adulterando. Vamos a ver qué dice el Proverbio 6:32. Proverbios 6:32. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. ¿Qué es lo que? El adulterio se hace en el cuerpo, pero afecta el alma. Usted cuando comete un adulterio o hace cosas, usted lo acusa a la conciencia. Y dice usted, he pecado, he cometido adulterio. Y hay dos clases de adulterio. El que se hace en el cuerpo, porque usted lo puede cometer hasta codiciando, porque mire lo que nos dice la bendita palabra del Señor. Jesús y el adulterio. Y vamos a Mateo 5, 27 al 29. ¿Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio?
Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Violación al último mandamiento: no codiciarás la mujer de tu prójimo. Por tanto, si tu ojo derecho te da ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Y sabe qué dicen? El infierno no existe. ¿Y de qué nos está hablando aquí nuestro Señor Jesucristo? ¿Y qué habló del que no teme a Dios? Temes al que mata el cuerpo y no al que le puede matar el alma y llevarlo al infierno. Eso es lo que dice la palabra en Mateo 10, 28. Y mira lo que nos está diciendo: ese adulterio físico y sin siquiera acostarse con la persona. Y violación, en lo que dice Éxodo 20, 17. No codiciarás la mujer de tu prójimo ni sus bienes. Eso se llama pecado. Y hay el pecado espiritual. Y mire cómo nos trata Dios cuando nosotros no hacemos lo que Él nos pide. Porque vamos a ver lo que dice Santiago 4:4. Amistad con el mundo. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cuánto parolata hace el mundo usted metido ahí. Si usted es cristiano, nos sacó del mundo, estamos en el mundo, pero no practiquemos las cosas del mundo. Cristianos que todavía no han entendido que son nuevas criaturas, que todas las cosas son hechas nuevas, y siguen ahí pecando. Se mueren y se perdieron y duraron tanto tiempo, y que cristianos y nunca aceptaron la verdad. ¿Cómo la perdemos? Con el pecado. El pecado trajo la muerte del cuerpo desde el paraíso. Se rescata la vida con Cristo, porque dice Adán y Cristo, allá en Romanos 5:12. Ahí dice Adán y Cristo. Por Cristo sale la muerte y entra la inmortalidad, la vida eterna. Por la carne, la concupiscencia, que dice Adán, antes de la caída, entra la muerte del cuerpo y la muerte del alma. ¿A dónde va a parar? Y sigue vivo. Porque el rico y Lázaro apareció en el seno de Abraham y el rico apareció en el Hades, con sed, sufriendo de la lengua. La sed no dijo para el cuerpo, para la lengua quería una gotica de agua. Y de ahí no escapó, ahí no hubo misericordia. Entonces no esperes morirte para tener misericordia. Arrepiéntete hoy. Hoy es tu día de salvación. Vamos a lo que dice la palabra en Proverbios 8:36. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que aborrecen aman la muerte. Todos los que me aborrecen, dice Dios, aman la muerte. ¿Pero cuál muerte? Ambas. Muere físicamente y muere espiritualmente para Dios, pero sigue vivo en un lugar de tormento llamado lago de fuego, azufre y candela por eternidad. No es echarle miedo, es que usted se afirme en la palabra. Ezequiel 3, 16 al 21. Entonces, leyendo nos instruimos en la palabra de Dios y aprendemos a tener el temor. El atalaya de Israel. Ezequiel 3, 16 al 20. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás
pues tú la palabra de mi boca y los amonestará de mi parte. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero tu sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Y si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y su justicia que había hecho no vendrá en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Vamos al 21. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. El primer mundo se acabó por los impíos. Este se va a acabar por los impíos. Pero hay oportunidad que usted y yo le hablemos de esta palabra al impío. Deje las 99 y vaya a buscar al impío. A veces queremos salvar a las personas muertas, haciendo funerales, llevándolas y que descansó el alma, pero averigüe en qué forma murió y sin quién se fue. Si se fue sin Cristo, se perdió, aunque le hagan lo que quieran hacer. Ahí no vale grito, ahí no vale nada. Usted debía de haberle hablado en vida. Si él lo rechazó, ya usted no tiene problemas ahí. Por eso Pablo dijo que él les había dicho la palabra y que esa sangre no lo salpicaría. Entonces mira lo que dice Ezequiel 18, del 1 al 4, y leemos el versículo 20. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Versículo 20. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Si vea que detiene la verdad, la injusticia y la impiedad. Romanos 1:18. Lea Biblia. Y el primer mundo se acabó por los impíos, y este se va a acabar por los impíos. Pero el Dios del cielo está sacando un remanente de los impíos, que pasamos a ser la iglesia de Cristo en la gracia, y después vendrá el otro remanente del pueblo de Israel, porque hay un remanente allá arriba, y el que está sacando de los gentiles va a sacar del pueblo de Israel que está ahora. Pero como no leemos la Biblia, sino que alguien me dijo, no, aquí hay que ir a la Biblia. ¿Cómo la perdemos? Adulterando físicamente y espiritualmente, a través del pecado, que es un adulterio. Y el alma del Hijo y del Padre son de Dios, no son de nadie. ¿Qué es lo que pelea Satanás? Las almas. Pero muchos viven peleando riquezas, y la riqueza no te va a salvar. Y vamos a ver lo que dice el tercer punto: ganando al mundo. Hay unos que usan el evangelio para ganar riquezas, pero el evangelio es para ganar a los perdidos, llevándole el evangelio verdadero. Pero usted tiene que ser un fiel testimonio de que usted ha creído
para que tenga esa autoridad. Porque si usted no la tiene, ¿quién lo va a seguir? Entonces mira lo que nos dice Mateo 16, 26. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? No es con dinero. Puede tener todas las riquezas. Si el alma se comprara con dinero, yo me pusiera a recoger buen dinero, hiciera lo que yo quisiera, y a alguien le decía, sálvame, te doy esta plata, o Dios, te doy esta plata para salvar mi alma. La salvación es totalmente gratis. Pero si usted ama el mundo y las cosas que están en el mundo, no lo van a salvar. Se pasó toda una vida, trabaja, nunca tuvo ni reposo ni descanso siquiera para orar o detenerse un ratico a leer la palabra para ver qué le decía la palabra. Porque alguien te puede engañar. Venga y pate para que se salve. Eche plata porque se va para el cielo. Todo esto está corrompido. Dios no acepta ya ninguna inmundicia. Porque Él es santo, santo, santo. Y no admite ni una gota de pecado. Tenemos que librarnos del pecado arrepentidos verdaderamente. Para que podamos alcanzar esa cúspide. Primera de Juan 2:15 al 17. Mire lo que dice. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Sí, estamos en el mundo, pero no practiquemos lo del mundo. Ganemos a los gentiles que están en el mundo, como nos ganaron a nosotros, o como te arrepentiste tú, creyéndole a Dios. Porque puede pasar eso. Te pusiste a leer la Biblia, te convirtió la Biblia, nos lavó el cerebro y es verdad. Porque usted nunca oyó hablar de un trasplante de cerebro. Pero sí oí hablar de lavarse el cerebro. ¿Qué teníamos metido? Basura, obras del mundo, la sacamos y nos lavó con lo nuevo ahora que hemos metido. Cambiamos el cassette viejo que teníamos y tenemos la memoria ahora. Estamos modernizados, pero no del mundo, sino con la palabra. Ya no hablamos de lo que hablábamos. Todas las cosas son hechas nuevas. Y mire que el cuarto punto, la avaricia. Lucas 12, 13 al 21. La avaricia está condenando y va a condenar a muchos. Que lo que predican es amor al dinero. Y eso se llama codicia, necias y engañosas. Y se llama apostasía, desviarse de la fe. Ahí donde está la apostasía. Primera de Timoteo 4:1. Espíritus engañadores y doctrinas de demonios apostatarán de la fe, siguiendo esas doctrinas perversas y engañosas. Entonces vamos a ver lo que nos dice la palabra en Lucas 12:13. El rico insensato. El insensato es el que oye y no hace. El sensato es el que oye y hace. Tiene la casa sobre la roca. Este está sobre la arena. Le dijo uno de la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. De esos que paran pendientes. No todos. Muchos pendientes de herencia. Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y le dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Compartan.
Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todo mi fruto y mis bienes. Y diré, no dijo, Dios mío, dijo, diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Bien claro que nos está hablando esta palabra. Y mire lo que nos dice primera de Pedro 2:11. Viví como siervos de Dios. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os atengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. La carne, que es la mente carnal, nunca va a estar de acuerdo con la mente espiritual. A veces dicen el cuerpo es el templo del Espíritu Santo o es templo donde alberga demonios, porque puede estar endemoniado. Es la mente, que tenemos la mente de Cristo, o podemos seguir con la mente carnal, que está hinchada por el pecado. Y por eso digo, la mente está en el cerebro y no hay cambio, no hay cirugía para eso. Solamente Dios hace la cirugía a través de la palabra. Nos quitó toda esa basura que teníamos en la mente, nos lavó el cerebro y ahora somos nueva criatura. Pensamos diferente y vemos las cosas diferentes. No hacemos lo que hace el mundo. Entonces viví como siervos de Dios. Eso es lo que nos pide Dios a través de Pedro en esta primera carta a la iglesia. ¿Para qué? Para conservar el alma. De lo contrario, no lo vamos a lograr. Es con Cristo únicamente. Entonces vamos a concluir y vamos a Proverbio 11:30. Las almas no se ganan para uno. Hay un malentendido. Las almas se ganan es para Dios, para Cristo. Dice Proverbio 11, pero vamos a leer primero el 25, versículo 25. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Entonces usted tiene que saciar a las personas con la palabra, ser generoso, no estafando, dándole la verdad. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Pablo lo decía, me haré como ellos, no, pero no siendo como ellos. Total de ganar uno más para Cristo. ¿Ya? Porque mire lo que nos dice 2 Corintios 12:15. Entonces, ¿qué es lo que predicamos? Ganar dineros, vivir pendiente de lo que tienen o pendiente del alma de la persona. Vamos a 2 Corintios 12:15. Dice el bendito, poderoso Evangelio de Jesucristo, a través del apóstol Pablo. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Aunque amándonos más seas amados menos. No importa. Te van a pagar mal. No todos. Te van a aborrecer. Pero usted tiene que actuar de acuerdo a un verdadero pastor o líder y tratar de que lo imiten en su fe. Hebreo, ¿qué se limita a un buen líder? ¿Las riquezas o se limita a la fe? Hebreo 13:7 y el versículo 17. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios
considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Y dice que la salvación es por fe también. ¿Cómo la ganamos? Aceptando a Jesús, la paciencia con la fe y la mansedumbre. Versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien ha de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Usted analiza de qué está pendiente. Si son de tus bienes, te hable de puro dinero, o está pendiente de salvar tu alma, sin interesarle el dinero. El que va a dar es usted de acuerdo a lo que usted proponga en su corazón. Y la última, usted y yo encomendemos nuestras almas al fiel Creador y al que viene a buscar nuestras vidas, nuestras almas, todos los días del mundo. Entonces, mire, vamos a mirar lo que nos dice Primera de Pedro. Padeciendo como cristianos, hay que padecer. Ese es el título, pero vamos a agarrar el versículo y mire lo que nos dice. Vamos a leerlo más bien de Primera de Pedro 4, 17 al 19. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿es donde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Creo que ha sido un tema muy valioso y maravilloso para tu vida. La mortalidad e inmortalidad. El cuerpo, sea cristiano o no sea cristiano, va a morir un día, si no de joven, de viejo, pero va a morir. Pero el alma nunca muere, porque si no usted se escaparía del castigo como el rico que no favoreció nunca a Lázaro y apareció con sed en el Hades, que es el infierno, y después será pasado al lago de fuego por la eternidad de los siglos y nunca terminará. Entonces, que el Dios maravilloso del cielo, a través de nuestro Señor Jesucristo y su Santo Espíritu, nos ilumine a comprender esta palabra y arrepentirnos si estamos todavía en las concupiscencias o andamos jugando un ratico con Dios y otro en el mundo, o nos definimos, ¿soy cristiano o soy mundano? Entonces, es un tema bien claro y para que tú caigas en la verdad. Que Dios me los bendiga a todos y oremos. Padre, te damos gracias por esta bendita palabra. En el nombre de Jesús, que tu Santo Espíritu nos las ilumine también a todos los que la vamos a escuchar. Y si no la entiendo por primera vez, vuelvo a escucharla. Y ayúdame para enviársela a muchos de mis familiares, amigos, a muchos de la iglesia que todavía están confundidos, a estar conservando el cuerpo, o sea, la mente carnal, y no la mente que tenemos de Cristo, que es la que nos hace entender que la inmortalidad está en el ser humano, porque fue imagen y semejanza de Dios, somos imagen y semejanza de Dios, y que no vamos a morir. Muere el cuerpo por el pecado, pero que el alma sigue viva, sea con Dios o sea en el lago de fuego. Pero hoy, Señor, nos arrepentimos de todo pecado, de pensamiento, de palabra, de omisión, de comisión, porque si habiendo hecho lo bueno no lo hicimos. Perdónanos y ayúdanos a aquellos que nos estábamos desviando o nos habíamos apartado, a que envíe la persona que me pueda hacer volver al camino del error y pueda salvar mi alma.
Gracias, Señor. Ponemos las autoridades, la familia en carne, la familia espiritual, los médicos, los enemigos, los vecinos. Oramos por los niños, por las viudas, los huérfanos y todos aquellos que están presos también, en cárceles espirituales o en cárceles físicas. Que esta palabra pueda llegar y pueda sacarlos del error de creer que el que muere con eso pagó. No, el que muere sin Cristo va a llegar al sufrimiento, porque pudo llevar una vida de deleite aquí, pero a donde se dio cuenta el rico que los deleites no existían en el Hades, pidió misericordia, pero ya no hubo, y pidió agua para su lengua. Por eso hoy te damos gracias y ponemos esta bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Un aplauso a nuestro Salvador de nuestras almas, a nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.